Sonido. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Verdad que es un privilegio para mí y dando gracias a Dios que me permite estar nuevamente acá compartiendo la palabra de Dios. En ese momento estamos cantando Abba Padre, tu hijo soy, ¿no? Es un gran privilegio ser hechos, hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y los temas que hemos venido tratando tienen que ver con la paternidad de Dios. Hemos recibido mucho referente a lo que es Dios como Padre, ¿sí? Y Dios como Padre quiere para sus hijos muchas cosas, igual que cualquiera de nosotros, de ustedes, que quiere para sus hijos lo mejor, ¿no? Y dentro de esas cosas, yo meditando la palabra de Dios, me llevaba allí a Génesis, en la creación, donde Dios estableció todo para el ser humano, ¿sí? Él tiene un propósito muy grande al establecer allí las cosas que Él creó, las grandes lumbreras, el cielo, la tierra, todo lo que hay en la tierra, lo ha creado con un beneficio y es principalmente para sus hijos. Y dentro de esto, Él quería o formó todo eso con un propósito, y es para que sus hijos empezaran a tener un crecimiento, ¿sí? Como cualquiera de ustedes como padres, ¿sí? Quieren que sus hijos tengan un crecimiento tanto físico, pero también espiritualmente en las cosas de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros anhelamos aún ver a nuestros hijos crecer y que se superen, que puedan alcanzar unas metas, unos propósitos, esos planes diseñados. Muchas veces nosotros quisiéramos que esos planes fueran los de nosotros, otras veces se los dejamos que Dios obre o que Dios tome sus decisiones, ¿sí? Pero de alguna u otra manera queremos que esos hijos crezcan, que haya un crecimiento espiritual o material. Y damos unas herramientas básicas, por eso los enviamos, empezamos a darle un proceso de crecimiento, en su crecimiento, de que estudien, de que se superen, de que vayan llegando inclusive a la universidad, ¿sí? Porque queremos lo mejor para ellos. Así igual el Padre quiere con nosotros, y por eso fue que Dios creó todo lo que hoy vemos para un beneficio, ¿sí? Vamos a estar meditando allí, los quiero invitar a ir allí a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, vamos a estar leyendo. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, colocamos este tiempo delante de tu presencia, amado Dios, y te pido, Padre eterno, que tú obres, Dios mío, en nuestras vidas, para que tu palabra llegue al corazón, Dios mío, de cada uno de mis hermanos, y que aún pueda llegar también a mi vida, Padre Santo, que también yo sea edificado, amado Padre Celestial, a través de tu palabra, porque sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, que quiere lo mejor aún para tus hijos, Dios Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a estarnos entrando en el versículo 28. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Me llama la atención la palabra sojuzgadla. Es una palabra que realmente es de mucho compromiso. Sojuzgar
¿sí? ¿Qué es sojuzgarla? Es someter, hacer justicia, gobernar, de acuerdo a lo que de pronto una definición bíblica, ¿sí? Pero tiene una característica muy especial y por eso colocó a Adán y a Eva en aquel huerto inicialmente. Era para que pudiera gobernar esta tierra, pudiera cuidarla, pero con amor. Cuando hay un amor, las cosas se mantienen. Cuando hay amor, las cosas siguen un proceso satisfactorio, siguen un proceso realmente de bendición, ¿sí? Y dentro de esto se establecen muchas cosas en que no solamente era establecerlos allí para que gobernaran o juzgaran, sino para vivir. Tener un lugar donde vivir, tener un lugar donde poder desarrollarse, ¿sí? Y que estuvieran bien en todo aspecto. Por eso Dios creó la tierra dando unos beneficios tan maravillosos, ¿sí? Porque siempre me pregunto y digo, Dios, ¿cómo es posible que pueda una planta salir de la nada, crecer, dar fruto y dar provisión al ser humano, ¿sí? Es algo que si un científico, una persona pusiera a decir, bueno, voy a crear algo para que sola crezca y se reproduzca, es difícil, no lo puede crear. Con toda la sabiduría, inteligencia y ciencia no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios, quien da el crecimiento a todo esto, ¿sí? Y es para beneficio del ser humano. Entonces, Dios creó todo para bendición, ¿sí? Y como hijos suyos tenemos derecho de administrar todo lo que el Padre se esforzó por brindarnos. En la parte natural, en la parte humana, los padres se esfuerzan mucho por sacar adelante a sus hijos, sacrificando muchas cosas, ¿sí? Luchando, trabajando, muchas veces sometiéndose a diferentes circunstancias difíciles, ¿sí? Lidiando con diferentes temas para poderlos sacar adelante. Dios no fue, digámoslo así de alguna manera, porque yo sé que para Dios no es nada imposible, pero tomarse el tiempo que fue casi 6 días para toda su creación fue algo que de pronto se necesitó de un proceso, de un esfuerzo, día tras día creando una cosa diferente, ¿sí? Entonces, realmente Dios creó todo eso para beneficio del hombre, para beneficio del ser humano que va a colocar aquí en la tierra. Nosotros como humanos también decimos, bueno, voy a levantar un patrimonio, voy a levantar una forma de poderle brindar a mis hijos una seguridad más adelante. Muchos con el estudio, otros dejando de pronto una empresa de herencia, dejando propiedades de herencia, pero ahí hubo un esfuerzo, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en algún momento los hijos vayan a administrar esto, vayan a tomar posesión de esto y puedan administrarlo de la mejor manera, ¿sí? Y vamos a estar viendo de que no solamente es darles y brindarles estas formas de poder tener una seguridad, sino también de mirar cómo se va a canalizar esto para que puedan administrar esto de una manera adecuada, ¿sí? Que no se va a malgastar, de que no vayan a perder aquello por lo cual tanto lucharon los padres por conseguir, ¿sí? Entonces da unas herramientas, da unas estrategias, ¿sí? Entonces, realmente no, dio toda esta creación Dios para vivir en ella y poder disfrutar de lo que produce, pero también para cuidarla. Cuidar lo que el Padre construyó para nosotros. Y es un compromiso como hijos de Él. Dentro de mi labor que yo ejecuto humanamente, mis labores diarias, algo que también yo, dentro de las capacitaciones que doy a algunas empresas, es sobre el cuidado ambiental, ¿sí? Y yo siempre me pregunto, Dios, si tú nos diste o estableciste la tierra como hijos tuyos, como personas que tú has establecido para buscar de ti, para mostrar la diferencia con el mundo,
también debemos marcar la diferencia en cuidar lo que Dios nos ha dado. Y en eso están los recursos que Él nos da para sobrevivir, ¿sí? Por eso es importante también ser un ejemplo como iglesia, no solamente en ser testimonio como cristianos, enseñar, llevar la palabra, sino también ser ejemplo en forma de cómo vamos a sostener este planeta, aportar en cosas de cómo reciclar, cómo sostener esta naturaleza que Dios nos dio. Y eso va dentro de la administración que Dios nos ha dado para este mundo. Por esa razón también nos ha colocado en este mundo, para poder administrar lo que nos dio, cuidar lo que nos dio, no malgastar los recursos, no malgastar las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Lamentablemente es cuando llega el pecado al hombre y empieza a dañar todo esto, porque el propósito de Dios era que la tierra se mantuviera como inicialmente Él la creó para beneficio de sus hijos. Pero el pecado empezó a dañar todo esto. El pecado empieza a dañar todo lo que Dios construye. Lo que Dios edifica empieza a dañar el pecado, porque el pecado realmente trae destrucción a la vida, a una sociedad y a una naturaleza. Si vemos todo lo que se ha destruido año tras año, cuántas hectáreas de bosque son destruidos, cuántos recursos no renovables están siendo explotados, ¿sí? No estamos cuidando la naturaleza que Dios nos dio, por el mismo pecado, por el mismo orgullo, por la misma situación del ser humano que quiere es solamente un beneficio propio. Entonces, entre sojuzgarla es estar cuidando de eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Y no solamente para cuidarla, sino para poder tener algo para nuestros hijos más adelante. Dentro de las otros puntos que vemos allí en Génesis versículo 1, capítulo 1, versículo 28 es fructificad. ¿Qué significa fructificar o fructificar? Dar fruto, ¿sí? Es poder dar fruto en todo aspecto. Desde antes que nosotros naciéramos, sabemos muy bien que Dios ya nos diseñó, ya estaban sus ojos puestos en nuestras vidas, sabía qué propósito veníamos a cumplir a este planeta, ¿sí? Y nos dio unas capacidades, y ahí es donde empezamos a ver las herramientas que Dios establece para poder ser esos administradores, para poder llevar esa vida de bendición y que haya un crecimiento, ¿sí? Porque dar fruto también significa tener un crecimiento espiritual, tener un crecimiento también físico en todas las áreas. Entonces Él nos dota de talentos, ¿sí? Para poder desenvolvernos en este mundo, tanto en el campo espiritual como en el campo material. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 14. Del 14 al 30, pero no vamos a estar leyendo todo, solamente vamos a estar leyendo unos versículos del 14 al 18, donde habla de la parábola de los talentos, ¿sí? Vamos a estar leyendo el 14 al 18. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí habla sobre algo que el Señor o un hombre dejó a uno de sus siervos, ¿sí? Entregó talentos. Esos talentos yo les hago alusión a todas las capacidades que uno pueda tener, ¿sí?
igual talentos humanos que uno puede ya traer entre sus genes, ¿sí? O sea, Dios dotó al ser humano con esas capacidades innatas, a cada uno de diferentes formas, a cada uno con unos talentos diferentes, ¿sí? Para poder desarrollarse. A Adán y a Eva les dio unos talentos diferentes para poder desenvolverse también. Y a cada uno de nosotros también nos dio unos talentos. ¿Para qué? Para poder administrar, para poder ser enseñados, para poder llevar también su palabra, para poder ministrar su palabra, que más adelante vamos a estar viendo que es uno de los principales como propósitos de Dios también dentro del crecimiento para sus hijos. Vemos acá de que este hombre reparte unos talentos. Algunos sí los utilizaron muy bien, los administraron muy bien. Otro dijo, no, yo tengo pereza, lo voy a guardar y lo voy a esconder, ¿sí? ¿Qué pasa? Dios a cada uno de nosotros nos ha dado esos talentos y por nuestra naturaleza también de pronto de pecado, de pronto de costumbres, ya traían genes de nuestros padres, de la misma sociedad, de las mismas culturas. Decimos, no, voy a dejar esos talentos por ahí guardados. Sí, yo sé que de pronto puedo desenvolverme en cosas, pero no quiero, ¿sí? Y hay pereza para poder desenvolver esos talentos, ¿sí? Entonces, si no nos desenvolvemos, si no queremos dar esto, no podemos dar fruto, ¿sí? Porque ahí se ven reflejados los frutos. Estaba viendo ayer un momento cuando Nairo narra de ganar, Egan, perdón, de ganar su etapa allí en el Giro de Italia. Y es disciplina, ¿sí? Y supo explotar ese talento que tenía. Empezó a trabajar y tener disciplina, constancia, para poder llegar a eso. Tuvo su parte que decayó, ¿sí? Un año que no estuvo bien para él, pero algunos le decían, él decía, algunos me decían, no sé, ya no puede de pronto retomar su ritmo como tenía antes, ¿sí? Y él decía, no, eso es un reto que yo tengo para poder seguir adelante, ¿sí? Y siguió adelante, forzándose, levantándose de aquella parte que le impidió de pronto participar el año anterior, y se levantó y se demostró a sí mismo que podía, y ganó otra vez, ¿sí? Esos son talentos que los tiene muy claros la persona y empieza a desarrollarlos para poder dar fruto, ¿sí? ¿Qué frutos dio él? Ganar nuevamente. Nosotros como hijos de Dios también tenemos talentos y Dios nos dotó esos talentos. ¿Para qué? Para desarrollarlos, pero requiere disciplina, requiere constancia, ¿sí? Requiere trabajar en ello. Y eso es lo que un padre quiere también para sus hijos, que se esfuercen, que ganen esas, como que puedan adquirir esos conocimientos, que puedan desarrollarse y poder tener metas y propósitos ganados, ¿sí? Entonces lo mismo Dios quiere para nosotros, que podamos desenvolvernos. En el versículo 14 vemos que Él entregó todos sus bienes. Entonces son herramientas, ¿sí? Para salir adelante, tanto en lo espiritual como en lo secular, dar fruto, ¿sí? Pero también viene algo muy importante. Una persona que no conoce de Dios no puede pronto llegar a dar ese fruto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no lo ha conocido. Pues es necesario que cada persona que no conoce de Dios, hablarle, darle a conocer a ese padre, darle a conocer a ese hijo, darle a conocer la salvación. ¿Para qué? Para que pueda entrar allí y pueda entender los propósitos que tiene Dios y ese crecimiento que Dios tiene para sus hijos. Entonces, a través del Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Él, Él nos da también esos talentos. Hemos venido viendo de que Dios nos dio con talentos humanos, físicos, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo nos da unos talentos espirituales, ¿sí? Esos talentos o dones espirituales son los que también nos ayudan para un crecimiento espiritual. Dios Padre nunca ha buscado de que el ser humano de pronto solamente se centre en crecer en la parte física, en la parte humana,
sino también busca que haya un crecimiento espiritual, que es lo más importante para él. ¿Sí? Pero ese crecimiento depende de cada uno de nosotros, depende de cada ser humano. Por eso dice la palabra: ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Se les predica el evangelio a todas las personas, pero Dios dice: te prediqué, pero es tu decisión si quieres seguirme o no me quieres seguir. ¿Sí? Es una decisión que Él quiere de nosotros o del ser humano para dar un fruto. ¿Sí? Si estamos agarrados de la mano de Dios, podemos dar frutos tanto en lo espiritual como en lo material. Muchas personas sí dan frutos en lo material, personas que no conocen a Dios, sí, por sus capacidades, por su forma de ser, pero si estuvieran agarrados de la mano de Dios, serían aún de mayor bendición. Entonces, Él nos da solamente, o nos quiere dar ese crecimiento espiritual y secularmente. Pero Él lo que quiere es que nos centremos en dar fruto espiritual. Vamos a ir a Mateo 6:33, donde nos dice así de manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos dice allí la palabra? Busquemos primeramente de Dios, ¿sí? Coloquemos todas las cosas que están en nuestros planes, nuestros propósitos, primeramente delante de Dios, como hijos suyos, ¿sí? Una persona que está en el mundo es difícil que coloque sus planes delante de Dios. Dice: no, es porque yo puedo, es por el poder de la mente, que si me lo propongo lo puedo lograr, sí, pero estás dejando de lado a Dios, quien es el que le da las fuerzas, el que da las capacidades, el que le da la vida para moverse, para poder desplazarse de un lugar a otro, para poder ejercer una labor, para poder estudiar. Porque si Dios no nos diera la salud, nadie podría hacer nada en este mundo. Nadie podría cumplir sus metas y propósitos. ¿Sí? Pero Dios es tan grande, es tan maravilloso, que aún habiendo creado toda la tierra para sus hijos, ¿sí? Aún con el pecado que ha habido, yo pienso que Dios diría, o podría decir fácilmente: no voy a acabar definitivamente esta tierra, porque realmente el pecado es mucho. Pero ¿por qué Dios ha sostenido la tierra hasta el momento? Porque aún hay hijos allí, personas que conocen de Dios, que quieren seguir la palabra de Dios, que quieren esforzarse por cumplir los mandamientos. Y por esos pocos o muchos hijos que hay aquí en esta tierra, es que Dios sostiene esta tierra. Y aún sostiene la vida de los que no conocen de Él. Dios sigue dando alimento para el que no cree como por el que cree. Dios sigue dando la provisión para el que cree como el que no cree. Porque por esa misericordia que tiene hacia sus hijos. Muchas veces me ha pasado de que llegamos con mi esposa a algún sitio, ya sea un restaurante o cualquier sitio, y está solo. Y de un momento a otro se llena ese sitio de gente. Y yo digo y me pongo a meditar: Dios, realmente cuando estamos tus hijos en algún lugar, la bendición va detrás de nosotros, ¿sí? La bendición va allí pegada a nosotros. Y por esa razón es de que el mundo se sostiene hoy en día, porque la bendición de los hijos de Dios está sobre el mundo, y por eso es que Dios ha permitido que sostenga todavía el mundo, la tierra, que aún produzca alimento, ¿sí? Que aún haya trabajo, que aún tengamos la vida, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios es que también muchas veces, así toda nuestra familia no sea convertida, no esté caminando los caminos de Dios, pero la ha guardado de muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos hijos allí que son pocos o muchos, pero están orando, están clamando por una familia, están clamando por sus seres queridos, ¿sí? Y eso acobija a todos, ¿sí? No es porque mi hijo o mi hermano o mi familiar está apartado de Dios, entonces Dios no va a tener consideración de él. Por ese una o dos personas que estén allí, Dios tiene misericordia de ellos y los protege de muchas cosas, ¿sí? Dios está allí. Entonces,
Es importante tener en cuenta eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Dios conoce los deseos del corazón de cada persona, pero Él dice, busquen primeramente mi rostro, porque el resto me encargo yo, ¿sí? Del resto de cosas me encargo yo. Entonces va dentro de eso también el dar fruto, el fructificar, de que primero busquemos a Dios, que Él se encarga del resto. Si hay un crecimiento espiritual, Él se encarga de nuestro trabajo, Él se encarga de darnos una propiedad, de darnos aquel carro, de hacer lo que de pronto queremos, anhelamos nuestro corazón, pero primero si nos humillamos delante de Él, porque Él quiere que estemos bien, que demos fruto de esta tierra, que no vengamos solamente a vivir acá y entre comillas como pasarla bien o buscar estar bien, sino también Él estar bien con Dios, estar bien en las cosas de Él primeramente, porque lo de este mundo es pasajero, ¿sí? Dios permite que tengamos un trabajo, Dios permite que tengamos una manera de sobrevivir, pero eso es pasajero en esta tierra. Lo que quiere es que hagamos tesoros en el cielo, ¿sí? Y dentro de eso de dar fruto es también buscar esos tesoros en el cielo, ¿sí? De que lo que nosotros demos sea también de bendición aún para nuestros hijos. También hay otro punto que dice allí en Génesis 1:28, que es multiplicaos. ¿Y qué es multiplicar o multiplicados? Es aumentar considerablemente en cantidad o en número. Y viene de la palabra rabá, que significa aumentar o abundancia. Desde un principio, cuando Dios estableció allí a Adán y Eva, la principal o el propósito fundamental era establecerlos allí para que hubiera una multiplicación también de ellos, ¿sí? Que empezara a ser llena la tierra con el ser humano, ¿sí? Y se cumplió, ¿sí? Aún en medio del pecado se cumplió esto, pero eso fue inicialmente en aquellos tiempos, ¿sí? Pero el propósito de Dios como Padre es ver que sus hijos puedan tener también descendencia, multiplicación. ¿Cuántos bueno, ustedes como padres, o igual nuestros padres, anhelan tener hijos, ¿sí? Eso sí, estos padres también anhelan tener nietos, ¿cierto? ¿O quién de ustedes no quieren de pronto tener nietos? ¿Sí? O que no quieran tener hijos. Es muy rara la persona que dice, no, yo no quiero tener hijos ni nada, ¿sí? Pero la mayoría, si tiene una descendencia, quieren tener que sus hijos puedan seguir su descendencia, que pueda generar nietos, bisnietos, ¿sí? Que haya una multiplicación y siga creciendo su generación, ¿sí? Para que no se quede allí. Dios también quiere que nosotros multipliquemos, pero también espiritualmente. Que haya una multiplicación, ¿sí? Para estos tiempos el principal propósito es el crecimiento y multiplicación de su pueblo o iglesia a través del Señor Jesucristo, ¿sí? Y comienza por nuestra familia. Vamos a ir a Deuteronomio 4:9. Vamos a estar leyendo allí. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí en la parte de ese versículo dice, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué está haciendo referencia a qué? A la palabra de Dios. El crecimiento espiritual o la multiplicación espiritual se da a través de la palabra de Dios. Se da a través de dar a conocer a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios, ¿sí?
ese crecimiento espiritual que Dios quiere también es en nuestra familia. Que cada día estemos con nuestros hijos, ayudándoles o canalizándoles para dar esa herramienta para un crecimiento espiritual también en sus vidas, ¿sí? Por eso es muy importante. Yo siempre doy gracias a Dios por mis padres que desde pequeño siempre me llevaban allí. Vamos a hacer el devocional en la noche. Todas las noches orábamos, todas las noches estábamos allí buscando la palabra de Dios, ¿sí? Y aún en las mañanas yo recuerdo que siempre mis padres estaban buscando de Dios, colocando sus labores, su día a día en manos de Dios. Y es muy bonito eso porque realmente es un ejemplo que nos dieron nuestros padres para poderlo tomar y seguir así. Cada palabra, cada cosa que ellos nos enseñaban era de bendición. Y siempre recuerdo ese versículo que dice que instruye al hijo en tu camino y aunque fuere viejo nunca se apartará de él, ¿sí? Esa instrucción que nos daban nuestros padres, que gracias a Dios por eso, nos sirvieron para podernos estar allí fortalecidos en la palabra de Dios. Que sí, que uno como ser humano cae, tiene que de pronto darse duro, pero vuelve nuevamente y reconoce a Dios. Y vuelve allí, ¿por qué? Porque esa palabra fundamental es allí. Es importante siempre instruir al hijo en su camino. Llevar la palabra de Dios a los hijos. Porque es una de las maneras para que haya una multiplicación también. Vemos allí que también dice, no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si se enseña esto, empieza a haber una multiplicación. ¿Por qué? Porque estos hijos, siendo levantados espiritualmente, ¿qué le van a inculcar a los hijos? A sus hijos, a los nietos. Lo mismo, ¿cierto? Si aprendemos realmente a amar a Dios y le enseñamos a amar a Dios a nuestros hijos le van a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Le van a enseñar a sus generaciones a amar realmente a Dios. Hace más o menos 8 días estábamos viendo una película con mi esposa que me cautivó muchísimo. Y era como los padres buscaban cómo poder enseñar a sus hijos verdaderamente. Levantarlos mediante la palabra de Dios. No fue fácil. Tuvieron que aferrarse mucho a Dios, tuvieron que meterse mucho con Dios para poder levantar una generación que amara a Dios. Se dieron cuenta con su primer hijo, porque su primer hijo lo enseñaron bien a su manera de ver las cosas, le enseñaron a crecer, le dieron su estudio, fue profesional, pero este hijo se apartó y se fue, los dejó solos. Nunca más se volvió a saber de este hijo. Y ellos dijeron, no fallamos, pero sí nos faltó mucho más enseñar la palabra de Dios. Y a los hijos que seguían, dijeron, no tiene que pasar igual, y empezaban a esforzarse en buscar la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, alimentar a sus hijos de la palabra de Dios, hasta el punto que estos muchachos servían a Dios, aprendieron a amar a Dios. Mostraban la historia de esta pareja y en las diferentes etapas, ¿sí? Ya desde muy jóvenes, ya siendo un poco más adultos y llegando a la vejez, ya con sus hijos. Llegando a la vejez, mostraba allí aquella testimonio, digámoslo así, celebrando ya las bodas de oro, pues, todas las personas. Y cada uno de los hijos pasó y daba su testimonio, un referente con respecto a su vida para sus padres. Le daban gracias a Dios y a sus padres por haberlos levantado así e instruido en el camino de Dios y amar a Dios. El hijo mayor que se había ido tuvo que pasar 30 años para que volviera, y volvió fue a celebrar las bodas de oro a sus padres. En aquel momento el muchacho, ya un hombre adulto,
llegó allí y lloraba y reconocía el error que había cometido, de nunca haber vuelto a su casa durante 30 años. ¿Sí? Pero lo que me impactó allí fue ver ese amor que Dios impartió en esta familia, que aún lo retomó, y que sus hermanos amaban a Dios. Y eso me conmovió tanto el alma, y decía, Dios santo, eso es lo que falta en este momento, en muchas vidas, en muchos corazones, en muchas familias, es acercarse a Dios realmente, buscar a Dios realmente, inculcar a los hijos de verdad el amar a Dios, no solamente darles lo material. Está bien, se da lo material, pero lo más importante y el regalo más precioso y más preciado, el regalo más valioso es darles e inculcarles el amor de Dios. Porque ellos van a hacer la multiplicación de más generaciones amadoras de Dios. Van a hacer la multiplicación no solo de sus propios hijos, sino de amigos, vecinos, hermanos, compañeros. ¿Sí? Es lo importante, ese crecimiento también, o esa multiplicación espiritual de la iglesia. Es comenzando también por nuestra familia. Y es enseñando verdades espirituales para esa multiplicación. Y es a través de la palabra de Dios. A través de este libro que es un manual. El manual de la vida. ¿Sí? Muchas veces, o la palabra misma lo dice, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de rechazar, o mejor dicho, por el tema de rechazar la palabra de Dios, el ser humano está hoy en día como está. Por eso los jóvenes se están yendo en contra de sus padres, se están yendo en contra de un gobierno, se están yendo en contra de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han aprendido, han dejado de lado estas enseñanzas, han dejado de lado la palabra de Dios. Ya en los colegios ya no se predica, ni se habla la palabra de Dios. Recuerdo siendo pequeño que aún en la escuela, en el colegio, rezaban, ¿sí? Como que tenían un poco en cuenta a Dios, ¿sí? Hacían a su manera, ¿sí? Allí para buscar la presencia de Dios, y a todos nos reunían allí. Y incluso yo siendo pequeño, recién entré a la escuela, pues yo no tenía mucho conocimiento. Allá fui a rezar. Cuando le dije a mi mamá, ¿cómo así? Mi mamá dijo, no, eso no está bien. Usted no tiene que obligarlo a hacer eso. Y ya pues no me incluía en eso, pero por lo menos se buscaba a Dios en este tiempo a su manera. Hoy en día ya no. Hoy en día Dios ya no se tiene en cuenta en ningún lugar, no se tiene en cuenta en los colegios. Antes dicen, no, el Dios no existe. Le inculcan a los muchachos, no, Dios no existe. Lo que existe es el poder de la mente, el poder de que yo puedo hacer las cosas con mi propia manera y que puedo ir adelante. ¿Sí? Eso es lo que meten en los muchachos hoy en día, eso. Y después se están quejando porque hay tanto muchacho joven robando, porque hay tanto joven allí en las drogas, porque hay tanto joven que se suicida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Y eso lo ha permitido igual las familias. Los mismos padres han permitido esto. Entonces, enseñando verdades espirituales. Proverbios 22:6, ¿quién dice? ¿Quién se acuerda de ese versículo? ¿No se acuerdan? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En cuál camino instruir al hijo? El de la palabra de Dios, ¿cierto? Instruir al hijo en la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay un cantante argentino, no recuerdo el nombre de ese cantante. Creo que el testimonio de él es que un cantante que inició en su vida secular, música secular,
Ah, eso, este hombre Olivares. Y muestra que él está no solo en lo secular. La palabra que fue infundida en él desde pequeño, ya teniendo una fama humanamente y musicalmente. Hubo un proceso que Dios lo llevó allí para poder volver a Dios, ¿sí? En el cual tuvo que pasar una situación complicada, pero él siempre en esa situación empezó a recordarse de la palabra de Dios, empezó a, a recordar lo que fue enseñado desde muy pequeño, ¿sí? Entonces ahí es un ejemplo, y no solamente esa persona, muchas personas, aun cuando se aparten de las cosas de Dios, va a estar allí la palabra remando en sus corazones y diciendo: este es el camino, esa es la dirección correcta que debe tener, ¿sí? Aún se aparte de ellos. ¿Por qué? Porque está influenciada la palabra. Por eso es importante estudiar, hijo, su camino. Entonces, instruir al hijo del camino de Dios y no se apartará. ¿Por qué? Porque hay bases firmes cimentadas en su corazón. Y será un canal para seguir multiplicando a su familia y demás personas para que sean salvas. Y otro de los puntos es la multiplicación de la iglesia. Marcos 16:15. Vamos viendo allí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, establece un plan, ¿sí? Un propósito, por el cual fue que el Señor Jesucristo vino a este mundo, y por el cual el propósito de Dios como Padre dentro del crecimiento espiritual es esta gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Como hijos suyos, como administradores suyos, como personas que estamos allí en esa, digamos, obligación como hijos de responder por lo que Dios nos dejó, está también llevar el evangelio de Dios a toda criatura, predicando el verdadero evangelio, predicando la verdad, predicando lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, a predicar que la única canal de llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. Y esa es la gran comisión, y la parte que tenemos también para poder multiplicarnos como iglesia, como pueblo suyo, ¿sí? Para poder llevar a las personas a una salvación y a una vida eterna con Él. Otro de los puntos que vemos allí en Génesis 1:28 es señorear. Señorear significa de dominar o mandar en algo como dueño de ello. Hay una definición del Diccionario Real Academia que es como imponer, como establecer lo suyo, ¿sí? Es algo como que no va muy acorde con lo que Dios quiere para la vida de cada uno de sus hijos, ¿sí? Porque es dominar y mandar. Y en aquel tiempo Dios estableció dominio del hombre sobre todo, ¿sí? Dios, cuando estaba allí en el Edén, le dijo: a Adán, aquí le dejo todo esto, usted tiene que administrar esto, tiene que gobernar, tiene que dominar, señorear sobre las aves, sobre todo, ¿cierto? Lo puso allí a dominar, ¿cierto? En otras palabras, lo puso allí como rey sobre toda la tierra, ¿sí? Pero para este tiempo, ¿cómo es la situación? ¿Sí? Pues resulta que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de un rey y un sacerdote? Un rey impone lo que es suyo, establece sus reglas, sus normas, ¿sí? O sea, puede mandar, puede dominar, ¿sí? Muchas cosas. En este tiempo, el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5, 6. Voy a estar allí.
Versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él nos hizo reyes y sacerdotes a través del Señor Jesucristo. Y como reyes y sacerdotes aún tenemos la autoridad. Pero ¿sobre qué tenemos autoridad? ¿Sí? Vamos a ir a Efesios 19, 22. Bueno, Efesios 1, 19 al 22. Dice así: el cual la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, el Señor Jesucristo, al hacernos reyes y sacerdotes, y Él haber vencido la muerte con poder y haber resucitado, está bajo estado de sus pies toda potestad y autoridad demoníaca y soberanía e imperio de Satanás sobre esta tierra. ¿Sí? O sea que si estamos con Jesucristo, estamos cobijados juntamente con Él como reyes y sacerdotes, de tener también autoridad sobre estas cosas. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos sentirnos como hijos de Dios vencidos ante una situación, ante un problema, ante una dificultad, porque Dios está allí y está sometido sobre estrado sus pies todas las cosas también, ¿cierto? Porque Él lo hizo, ¿sí? Ya venció aquello hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos que estar confiados de que si Él ya venció, toda situación ya está vencida en Él, en el nombre de Jesucristo. Y podemos declarar en autoridad que Satanás no tiene dominio ni autoridad sobre nuestras vidas, ni en nuestra familia, ni en nuestras finanzas, ni en nada, porque Dios estableció desde ese momento. ¿Sí? Pero no solamente eso, también nos dio autoridad y poder demandar, digámoslo así, y eso vamos a ver en Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice: y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que Dios nos ha dado también como reyes y sacerdotes, dentro del dominio y poder de mandar. Nosotros creemos realmente en el Señor Jesucristo y estamos seguros en Él, somos capaces y podemos tener la plena certeza y capacidad de que si hay una persona endemoniada, poder orar y esa persona ser libre. Si creemos realmente en el Señor Jesucristo y sabemos de que en el nombre de Él puede ser sanas personas, podemos imponer manos sobre una persona y poder ser sana. ¿Sí? Esto es lo que Dios nos da y eso va dentro del crecimiento espiritual, eso va dentro del crecimiento que Dios quiere de sus hijos en su iglesia. ¿Sí? Dios nos muestra que como Padre su gran propósito
es hacernos crecer en las cosas de Él, espiritualmente, y así poder llamarnos, o que Él nos llame, buen siervo fiel. Y ahí es donde volvemos nuevamente a la parábola de los talentos, Mateo 25, 23. Donde dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si somos fieles delante de Dios, y si entendemos el crecimiento que Dios quiere de nosotros como sus hijos, para llegar a la gloria de Él, Él nos puede llegar a decir, cuando estemos delante de Él, buen siervo fiel, ven, deleítate aquí, gózate aquí en la presencia de Dios, ven y gózate aquí en las cosas que yo tengo para ti, ¿sí? Esa es como la meta principal que Dios quiere dentro de ese crecimiento, así como, vuelvo y reitero, humanamente nuestros hijos nacen, crecen, llegan a tener su familia, crecen secularmente, tanto intelectual como físicamente, ¿sí? Se desarrollan su totalidad y alcanzan a llegar a su parte, digámoslo así, de su vejez, de tener una forma de pronto de poder disfrutar de todo lo que se trabajó durante la vida. En la parte espiritual Dios quiere también eso, que haya ese crecimiento y que vayamos en aumento hasta llegar a tener la gloria eterna con Él. Pero Él quiere que se cumplan, o el deseo de Dios también es que se cumplan todos estos pasos, ¿sí? Que es poder sojuzgar la tierra como sus hijos, fructificar, multiplicarnos, ¿sí? Y señorear sobre lo que Dios nos ha dado. No es solo señorear sobre personas, no es señorearnos sobre cosas, sino tener esa posibilidad de mandar y dominar las cosas o señorear sobre todo aquello que Satanás ha establecido, ¿sí? Diciendo de Satanás, nosotros somos reyes y sacerdotes, somos hijos del Dios Altísimo y nada puede ser, Satanás puede ser en contra de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere dentro de la paternidad, ¿sí? Dentro de su paternidad, dentro del tema general que estamos viendo, que es la paternidad de Dios, y el tema de hoy que no lo di inicialmente, pero es el crecimiento que Dios Padre quiere para sus hijos. Es eso, que cada día crezcamos espiritualmente. Sí, Él quiere que también crezcamos en lo secular también, pero eso es añadido. Primeramente busquemos a Dios y su justicia, y todas las de otras cosas serán añadidas. Vamos a estar orando, les invito a exponer su rostro allí y estar en pie. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti, oh Dios, por tu palabra, amado Padre Celestial, y te pido, Padre bendito, que tú te glorifiques cada día más y más en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque inicialmente el diseño original, Dios mío, era poder, Dios mío, que tus hijos gobernaran sobre esta tierra, amando, Dios mío, realmente esta tierra, oh Dios. Pero en tu infinita misericordia y fidelidad, oh Dios, que tú nos tienes para con tu pueblo, para con tus hijos, y a pesar, Dios mío, del pecado humano que hay, Dios mío, tú has tenido misericordia, oh Dios, y sigues siendo fiel, sigues siendo bondadoso, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, como hijos tuyos, Dios Santo, a ser unos multiplicadores, Dios mío. Padre Santo, allí de tu palabra, Padre Santo, de tu iglesia, oh Dios, llevar el Evangelio a muchas vidas, a muchas personas. Padre Santo, dar fruto, Dios mío, también, en el aspecto espiritual, sobre todo, Dios mío. Padre Santo, que ese fruto sea reflejado allí, que muchas personas digan, esta persona tiene algo diferente, esta persona, Dios, puede actuar de diferente forma, oh Dios. Padre eterno, que podamos ser testimonio de muchas vidas, amado Padre Celestial, y que si somos reyes y sacerdotes podamos gobernar con amor, Dios mío. Que podamos, Dios Santo, dar tu palabra con amor, Dios Santo, llevar tu palabra y tener ese amor por las almas perdidas también, Dios Santo. Y te doy gracias porque aún, Dios mío, muchas veces si el enemigo